En esta ocasión traemos un video que digamos que viene siendo la segunda parte de aquellas preguntas que les hicieron a los paraguayos, que si bien en el canal de YouTube no les fue tan bien a esos videos donde estuvo este amigo, en TikTok y en Instagram fueron un boom. Los clips de estos videos funcionaron muy bien, la verdad es que estaban muy divertidos, así que si de repente ustedes no han visto la primera parte y la segunda, porque ya hemos tenido una parte anterior donde estuvimos hablando específicamente de preguntas a paraguayos y luego este mismo amigo visitó el mercado, fue a probar comida y ahí hicieron una interacción bastante interesante donde estuvo muy divertida y de ahí salieron algunos clips muy virales. Hoy vamos a ver este video que se llama Preguntas fáciles llega a Paraguay. Esta creo que es la segunda parte de este contenido como tal de preguntas fáciles. Pero como les digo, ya hemos traído un par de videos de este amigo. Como siempre yo les recomiendo que vean el video original. Yo siempre se los dejo en la descripción para que lo vean completo sin interrupciones. Si ustedes me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, a ver mi reacción, dejen su like. Suscríbanse si aún no están suscritos. Revísense si no están suscritos ahí para apoyar el canal. Y ahora sí, vayamos viendo. Hoy edición especial. Estamos en Paraguay, Asunción. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta argentina. Maestro, ¿cómo anda? Buen día. Bienvenido al show, hermano. ¿Cómo es su nombre? Marcos. Marcos, mi nombre es Tomás. Esto es Preguntas Fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Marcos, una camiseta de Argentina. ¿Cómo te iba en la escuela? Más o menos. Más o menos. Dentro del montón. Sí, ¿y promedio? 7. 7. Aprobaba, raspando. Sí. Ok, ¿materia preferida? Matemática. Matemática. Bueno, comenzamos entonces. 7 está bien, yo creo que 7 es bastante bien. 8 pues estaría mejor. 9 ya se me hace ambición. 10 definitivamente ya demasiado. La verdad es que yo era bastante nerd en la escuela y no es que sea algo útil en la vida, ¿para qué les miento? Aunque hoy en día me ha servido de mucho tener como esa cabezota de obsesivo con las cosas, pero sinceramente para el trabajo del día a día, para las personas que quieren vivir una vida más normal, la verdad no sirve de nada. Las calificaciones en la escuela sí te ayudan a tener un reconocimiento, por ahí te ganas una beca, eso puede ayudarte bastante, pero ya en el día a día realmente no importa. Marcos, 3 preguntas te separan del premio. Allá vamos. Primera pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? El río Amazonas es el más caudaloso del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Ok. Una de 3, hermano, bien. Próxima, matemática, tu especialidad. Digamos. A ver, atento. La suma de 3 cuartos más 1 cuarto es... Ay. Yo para las matemáticas no es que sea malo, pero sí me tengo que tomar mi tiempo para responder. A ver, hagamos cuentas. 3 cuartos más 1 cuarto. ¿Cuánto es? Según yo, un entero. Según yo. Es igual a... 1. Sí, correcto. 2 de 3, hermano, bien. Vamos. ¿Estás prendido fuego? Sí. ¿Sos de acá de Asunción? No, de Argentina. ¿De Argentina? Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina. ¿De Santa Fe, hermano? Sí. Ok, ¿y vivís acá en Asunción o...? No, vinimos a pasear. Ah, A paseando. conocer, sí. Contale a la gente, ¿qué encontraste lindo acá? Muy lindas edificaciones, Sí. muy lindos locales comerciales. Por ahí el tránsito un poquito... ¿Estás casado? Sí. Ah, No ok. me ve la cara de sufrido. No me... Porque viste que dicen acá las mujeres paraguayas son muy fogosas. No me viste la cara de sufrido. Ay, no. Qué risa. Y son encaradoras las mujeres paraguayas también. Mira, ahí atrás en la camioneta está la que hoy no me deja. Genia, te ama. Dice, hacele con el corazón así. Sí. No, va a decir, ¿qué te pasó? Se enloqueció mi marido. Va a decir. Última pregunta para vos, hermano. Si respondés correctamente, te llevas la camiseta de Argentina. El triángulo equilátero no tiene todos sus lados iguales. ¿Verdadero o falso? Falso. El equilátero tiene todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. ¡Sí, correcto! Ganador entonces en preguntas fáciles. El hermano santafesino se lleva la camiseta. ¿Estás contento? Muy bien, muchísimas gracias, por supuesto. Suerte, querido. Que la pase lindo. Grande. Nos vemos, hermano. Un saludo para tu mujer. Chao. Un argentino se ganó una camisola de Argentina porque andaba en Paraguay. La probabilidad tal vez no es muy alta, pero bueno, pasa. Nos vemos, genia, cuídate. Sí. Ojo vos, cuídate, portate bien, ¿no? Miren esto, comida paraguaya, amigos, típica de acá. ¿Esta es la butifarra? Sí. ¿Qué tiene adentro? Como un chorizo. Carne, chancho, tocino y después el condimento tiene... La vez pasada vimos a una persona que estaba probando la butifarra, no le gustó, no le encantó, la verdad. Yo nunca la he probado, así que no podría decirle si me gusta o no. Pero es bien sabido que en Paraguay es una de las cosas que más les encanta comer. He visto yo que para la cena y para el almuerzo, y incluso para el desayuno he visto también.
comino y ajo. ¿Se anima a jugar, maestro? 3 preguntas lo separan del premio. ¿Cómo es su nombre? Jorge. Jorge, querido, ¿verdadero o falso? La moneda oficial de Suiza es el euro. ¿Verdadero o falso? Negro. Te repito, pará, escuchá. La moneda... A ver, la moneda oficial de Suiza, según yo, ¿son los francos? No, bueno, no sé, a lo mejor estoy confundido. Pero recuerdo que no se manejaban euros. ¿El franco suizo? O eso fue hace muchos años. Ay, ay, ay. La moneda oficial de Suiza es el euro. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Ok, 1 de 3. Vamos con la próxima, hermano. ¿Te iba bien en la escuela? En la escuela sí. ¿Cuál de estas películas es de Disney? De Disney. Ah, Frozen. Porque Shrek es de DreamWorks. Kung Fu Panda creo que también es de DreamWorks. Igual que Madagascar. Creo que todas esas son de DreamWorks. ¿Cuál de estas películas es de Disney? Opción A, Shrek. Opción B, Frozen. Opción C, Kung Fu Panda. Opción D, Madagascar. ¿Cuál es de Disney? Frozen. ¡Correcto! ¡Sí, Frozen! Ok, bien, hermano. Frozen. Yo no sé, yo solo repetí lo que me dijeron. 1, 2 de 3. Viene bien, Jorge, con ayuda, pero bien. La señora se puso del color de su... de su mandil, miren. Está rosada. Ay, no. Última pregunta, hermano. 3 no me había. 3 no me Esta, una más, es la última, la tercera. El regalo va a ser para nosotros. Porque él con nuestra ayuda no me está ganando. Mira, sale mi contra. Última pregunta, Jorge. ¿Verdadero o falso? ¿El mar muerto está debajo del nivel del mar? ¿Verdadero o falso? ¿El mar muerto está debajo del Ahí nivel que la del mar? tire al azar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¡No! ¿No la sabías? Ella sabe bien. Verdadera dice. Chao, chicos, nos vemos, suerte. Bienvenida al show. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. ¿Cómo te iba en la escuela? Y bien. Bien. ¿Promedio? Sí, también, bien. Digo, pero promedio del 1 al 10. 7. 7, ahí. Sí. ¿Materia preferida? Castellano. Castellano. Ok, bueno, comenzamos entonces. Primera pregunta para vos. No. ¿No qué? ¿No qué? No, dice. En Paraguay le dicen castellano a una materia. Cuando yo estaba estudiando en aquellas épocas, la materia se llamaba idioma español. A día de hoy creo que se llama lenguaje o algo así. Por alguna razón el Ministerio de Educación le cambia los nombres a las materias, pero en esencia es la misma vaina, solo le cambian los nombres. No te pregunté nada todavía. Vamos. Opciones múltiples. Vamos, Giselle. Giselle, ¿cuál es el país más grande del mundo en En superficie? superficie, creo yo que Rusia. Creo. Opción A, Rusia. Opción B, China. Opción C, Estados Unidos. China. Ay, no, era Rusia. Bueno, un gusto igual, Giselle. Igual, para ¿Cuánto usted. sale la comida? 10.000 con mandioca. 10.000 con mandioca, sería algo así como 2.000 pesos más o menos argentinos. Ah, sí, está bien. Gracias, Giselle, un gusto. Suerte. Estamos en el mercado 10.000 con mandioca. Yo creo que no encontrás a día de hoy algo a ese precio en Guatemala. 4, jugando a preguntas fáciles. Una de las zonas más concurridas para venir a hacer las compras, ¿sí? Hay muchas ofertas de todo tipo y para todas las cosas que están en el hogar. Julio, querido, bienvenido al show. Esto es preguntas fáciles, Julio. Te escucho. ¿Qué edad tenés? 37. ¿Qué te dedicas, Julio? Vendedor acá. Vendedor. ¿Qué es lo que más se vende? Más accesorios. Eso. Accesorios para teléfono. Sí, y reparaciones. Ok, ¿cómo te va la escuela? Más o menos. Más o menos. Bueno, esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Primera pregunta para vos. Matemática. Sí. 25 por 4 es igual a... 100. 100. Correcto. Ok, 1 de 3. Es que normalmente los vendedores del mercado y los que atienden tiendas y así tienen la matemática bien fluida, sobre todo multiplicaciones, sumas, restas, divisiones. A mí me sorprende muchas veces cuando hay personas atendiendo las tiendas que ¿cuánto es esto? Ni siquiera usan la calculadora. Vean, es tanto. Y yo así, espérenme que todavía voy por el segundo producto sumando. Obviamente la práctica hace el maestro, por eso saben un montón. Bien, hermano. Opciones múltiples. ¿Cuál fue el año de la Revolución Francesa? Opción A, 1789. Opción B, 1810. Opción C, 1492. El 8-10. No, incorrecto, hermano. Hasta acá llegamos. Gracias. La verdad querido. no sé.
Me voy a quedar con la duda. La Revolución Francesa. Un gusto. Suerte, hermano. ¿Qué están jugando, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué es este juego? No lo conozco. Dama se llama ese. Ah, las damas están jugando. A las damas clásicas. Yo le gano todo mal a ese. Vos le ganás siempre. Te tiene de hijo, dice, hermano. Demasiado feo es mi papá. Demasiado feo. Sí. No, mire que él me gana Sí. por eso. ¿Qué, ¿apuestan algo? Le mandé con mi mamá por Sí. nada más. Con las damas. ¿En serio me Mi decís? familia, sí. Bueno, hermano, bienvenido al show. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina. Yo mantengo a mi familia con eso, dijo. Bueno, no sabía que eso también era como un tipo de emprendimiento. Supongo que es muy bueno jugando o algo así. Ok, ¿cómo es tu nombre? Puede ser Higinio Ríos. ¿Eh? Higinio Ríos. Higinio, bienvenido al show, Higinio. Preguntas fáciles en Asunción. ¿Cuánto es el 25% de 800? ¿Cuánto? 25%. 25 de 800. Él le va a responder rápido. Yo ya les dije, para matemáticas soy lento, pero efectivo. 200. De 800. 600 puede ser. 600. No, por ciento. 25% de 800. De 800. Sí. 600. ¿Eh? 600. No. No. Ay, no, era 200. Ah, 200. Claro, un Sí, cuarto. Fíjate que yo conté 200. Al revés, al revés. Y bueno, vamos con... Sí, él entendió como el 75, ¿verdad? Sí, como que en su cabeza hizo las cuentas, pero las hizo al revés. tu compañero. Dale. A ver quién gana. A ver si gana. ¿Cómo es su nombre, dijo? Benjamín Ocampo Espíndola. Benjamín Ocampo Espíndola. Alias yo. Alias yo. Bienvenido al show. Esto es preguntas fáciles. Sí. 3 preguntas te separan del premio. Comenzamos. Primera pregunta para vos. ¿Cuántos minutos hay en 2 horas y media? 150. Sí, correcto. Bien, rápido para la matemática. Oh yeah, oh yeah. Oh, speak in English. Speak in English. Vamos. Oh, hello. Hello, my friend. Oh, very Good well. afternoon. Oh yeah. Oh, yeah. Vamos entonces, hermano. Segunda pregunta para vos. ¿Cómo se llama la capa de gas que protege a la Tierra de los rayos del Ozono. sol? Ah, sí, lo respondió luego. Capa de ozono. Sí, correcto. Oh yeah, oh yeah. Perfect. Speak for my. Última pregunta. Dale, dale. Tiemblo. Si responde correctamente se lleva la camiseta argentina. ¿Verdadero o falso? Los glóbulos rojos no transportan oxígeno en la sangre. Este ya lo habíamos visto la vez pasada. Los glóbulos rojos no transportan oxígeno a la sangre. Eran los glóbulos blancos, ya ni me acuerdo cómo era la respuesta. En este caso creo que la respuesta sería verdadera. Los glóbulos rojos no transportan oxígeno en la sangre. ¿Verdadero o falso? Los globos. ¿Cómo es? Los glóbulos rojos, no. Los glóbulos rojos no transportan oxígeno en la sangre. Los glóbulos rojos no transportan oxígeno en la sangre. ¿Verdadero o falso? Los glóbulos rojos sí transportan. Digo yo. Entonces... Los glóbulos no transportan, es falso. ¡Correcto! ¡Ganador entonces! ¡Very good! ¡Very well! Oye. Saludos, Bueno, yo no sabía, él sí. argentinos. Sí, Hasta luego, hermano argentino. ahí está. Y ya Sí. estamos con ustedes también en el Mundial. Claro. Gracias, ¿Estás Alfaro. contento? Gracias, ¿Estás Alfaro. contento? Camiseta de Argentina se lleva a nuestro ¡Hala! amigo paraguayo, hermano. Benjamín. Acá tenés. Qué Gracias. calidad, suerte. Saludos al argentino completo. Sí. Nos vemos del Mundial. ¡Oh, yeah! Oh, yeah. Momento de juego, Carmen querida. ¿Verdadero o falso? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Verdadero. ¿Esto es verdadero o es Creo que falso? verdadero. Sí, correcto. Festeja. Próxima. Una de 3, Carmen. Carmen, completa la siguiente frase. El órgano del sistema digestivo donde se absorben la mayoría de los nutrientes es el... Uy, donde se absorbe la mayoría de nutrientes. Uy, qué difícil está esto. Pues lo más lógico sería el estómago, pero a lo mejor el páncreas, no. No tengo ni idea. Estómago. No es estómago. Una parte, no es el estómago precisamente. Más cerveza, no, basta. Intestino. ¿Y qué hay 2 intestinos? Ah, pues tiene que ser el delgado. Es el... El intestino delgado. Sí, correcto. ¿Verdadero o falso? Los glaciares se forman en regiones muy cálidas. Falso. ¿Verdadero o falso? Bueno, está fácil. Falso, obviamente. Sí, correcto. Ganadora entonces, Carmen, festeja. Festejo silencioso. Manda fondo blanco. De fútbol no hay nada. ¿Eh? De fútbol. ¿Eres una de fútbol? Sí. ¿Cuántos títulos tiene aproximadamente el Club Libertad? Opción Uy, qué difícil. No tengo ni idea, la verdad.
¿Para qué les miento? 15, opción B, 20, opción C, 26, opción D, 26. 35. A 26 tenemos. Sí, correcto. La atiné. ¿Ya te por qué campeón? Sos muy futbolero. Sí, sigo mucho el fútbol. Vamos, hermano querido. ¿Cuál es el resultado de la suma de los ángulos internos de un ¿Cómo la pregunta? Ángulo. Ok, la suma tendría que ser 90, 90... ¿360? No, porque si son 360 serían 4. Sería un cuadrado. Entonces serían 280, 290. ¿Cuánto sería? Bueno, ahorita vamos a escuchar. ¿Cuál es el resultado de la suma de los ángulos internos de un triángulo? Escaleno, ¿qué clase de triángulo? ¿Otra clase de triángulo? Escaleno, obtuso, y después había otra clase de triángulo. Sí. Igual todos tienen la sumatoria de los ángulos internos de todos los triángulos, siempre da lo mismo. Pero ¿cuál es ese número? Triángulo, y si por triángulo tiene que ser 3 partes. ¿Tres? ¿Tres? Sí, 3. Un triángulo. No. La superficie me dice, superficie. Los ángulos. Los ángulos internos. No pasa. Si sumamos los 3 ángulos internos de un triángulo, el resultado es... O si son triángulos, puede ser que sean... A ver, estoy haciéndolo bajo mi lógica, 180 entonces. Es que estoy tratando de usar mi lógica, más no mi conocimiento, porque no así a secas no lo sé. Pero digamos que 2 ángulos harían 90. No sé, la verdad está difícil. Me va a quedar con la duda, seguramente no creo que lo diga. No, y perdí, no ubico. ¡Ay! 180. Ah, sí, 180. 180. Entonces sí, Era mi la lógica respuesta, estaba querido, bien. Ha sido un gusto. Gracias por participar. ¿Cómo anda, maestro? Súper bien, excelente. ¿Cómo es su nombre? Bruno Maximiliano Moura Stockmeyer. Bruno Maximiliano Moura Stockmeyer. Stockmeyer. ¿De acá de Asunción o de Stockmeyer? Stock de los Bierzi. ¿De dónde? No, te estoy creando. No entendía. Estamos participando. Participamos por una camiseta argentina. 3 preguntas te separan del premio. Esto es preguntas fáciles. Stockmeyer, entonces, ¿cómo te dicen? Brunei. Vamos entonces, primera pregunta para vos. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 25 por 5? 125. 125. Sí, correcto. Sí, correcto. Oh my Este es de los míos. Se tarda, pero efectivo. God. Thank you so much, God. 125, ¿eh? English. I speak English. Oh, very well. Oh, very good. ¿Qué nivel de inglés que hay en Paraguay? Nice to meet you. It's a pleasure, my friend. What? It's a pleasure, my friend. Oh, Pleasure to meet you too. okay. Thanks so much. Where do you live? What? Where do you live? Do you live in Lambert City? Ah, ok, habla un montón de inglés. Bien, hermano. Sí, de todo, boludo. Latín también. Habla en latín. Alemán. Monasterium sine libris. Storke fue uno de Hastigul Tango Sengu Astronom. No, pero si no hablaba, boludo. Me está cargando. Chamuchero. Completa la siguiente frase. El teorema que establece que la suma de los cuadrados de los catetos, el teorema que establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa se llama Uy, este me lo sabía. Es Pitágoras. teorema de Pitágoras. Sí, correcto. Dos ya acerté de one de entrada. ¿Te voy a ganar ya o lo vale? Oh my God. ¡Oh my God! Nando, mirá, está ganando el muchacho. Ah, va a brindar la señora. Vamos a festejar, señora, que estoy ya. Vamos a festejar. Oh, mira, what? Guau. Ah, mira, tiene sed, salud. Thank you so much. Oh, mirá. No tenía sed, mira. Este vino del desierto. What the fuck, man? Última No sé si es la edición o realmente es tan random este momento. pregunta. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno Y uno de oxígeno. De... Sí la vas a ver. H2O. Claro, la fórmula es H2O. H es hidrógeno, Sí. 2 de hidrógeno. Y el otro es O, que representa el O. Oxígeno. ¡Sí, correcto! ¡Ganador, entonces! ¡Festeja! Papá, lo intocable de los Illuminati, rey. Lo intocable de los Illuminati, rey, mira, cabrón. Brr, G3. Haceme 4, 5, 6 me preguntas más. Dale, vamos. Nada. Ganador, Ganó Brunei. alguien, bro. Se lleva la camiseta argentina. Ahora sí, hermano, para que la busco. Tiene camiseta ahora. Excelente, Brunei. Ahí va entonces, se la prueba en vivo. ¿Estás contento, hermano? Feliz y contento, agradecido por el proyecto. Pido a la gente que apuesten al proyecto a preguntas fáciles. Agradecido acá con los amigos, son espectaculares los hermanos argentinos. Siempre los recibimos bien acá en Paraguay. Aguante Maradona, bro. Aguante Messi, rey. Es la número 10, rey. Qué grande. Se pone entonces la camiseta. Espectacular, hermano. Espectacular te queda. Gracias, Brunei, querido. Muchísimas Un gusto, gracias, hermano. estimado. Un ¿Tu placer. nombre, rey? Tommy
un areto. Preguntas fáciles. ¿Puedo seguir? Sí, búscame así. Preguntas fáciles, te va a aparecer. Gracias, querido. Suerte, suerte. Y él... Pará, ¿sos argentino? Soy Curepa, papi. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, viviendo acá hace un par de meses. ¿De dónde sos? San Luis. De San Luis. Un saludo a toda la gente de San Luis. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina. No tengo. Bueno. Vamos entonces. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Matías. Matías. Mati, querido, ¿hace cuánto estás viviendo acá? Muchos argentinos en Paraguay estoy viendo últimamente. Yo creo que no es nada malo. A ver, por todo lo que vivió Argentina y sigue viviendo, pues creo que es obvio que van a buscar otras alternativas y Paraguay en estos momentos es una muy buena alternativa. Mientras Argentina no se ponga pilas, seguirá pasando. Y 1 año y moneditas. ¿Qué onda? No, muy bien. La verdad que... Hermano querido Mati, entonces, me dijiste hace 1 año viviendo acá. Sí. Bueno, comenzamos entonces, amigo. 3 preguntas, Mati, te separan del premio la camiseta de Argentina. Esto es preguntas fáciles. Completa la siguiente frase. El es el metal usado para hacer cables eléctricos más común del Cobre. mundo. ¿Eh? Cobre. Sí, correcto. 1 de 3. Bien. Soy químico. Bueno. Ah, químico. Ah. Ok, próxima. Bueno, yo no soy químico, pero he estudiado un poquito de electrónica. Aparte sé que se roban el cobre de los cables para venderlos. Yo no, pero sé que lo hacen. ¿Cómo se llama el país donde nació el reggae? ¿Cómo se llama? Jamaica. Sí, correcto. 2 de 3. 2 de 3. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, hermano. Última pregunta. Si responde correctamente, se lleva la camiseta de Argentina. A ver. Completa la siguiente frase. Dime con quién Y te diré andas. quién eres. Ah, está fácil. Sí, correcto. Ganó. Preguntas fáciles. Gracias, hermano. Me da la Y encima un gana. argentino. Mirá. No llores, hermano. ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? Ah, hace un montón que ando por acá. Extraño a mis amigos, extraño a mi gente. Háblale a toda la gente que está en Argentina mirándote ahora. Abrazos, gracias, gente. Nunca creí verte en Paraguay. Cuando eso me llamó la atención. Dije, ¿es o no es? ¿Es o no es? Sí, es. Abrazo grande a todos. Preguntas fáciles, sigan. Un gusto, hermano. Lo mejor para vos. Bonito final, emotivo. Qué bueno que por lo menos tengan otras oportunidades, porque Paraguay para mí es un país de oportunidades, aunque hay personas que lo ven como un país pequeño, un país subdesarrollado. Yo creo que es un país con mucho potencial y la gente lo está empezando a ver. Yo siempre lo supe, la verdad. Antes de irme, solo les comento que por ahí van a notar tal vez un poquito menos de frecuencia en los videos en las próximas semanas. En mi vida estoy haciendo unos cambios, no para mal, la verdad, unos cambios que van para bien, pero eso significa que no voy a tener el suficiente tiempo para grabar todos los días. Así que por ahí, si notan que de repente algunas semanas subo solo un video en la semana o algo por el estilo, es por eso. Nada más les quiero avisar para las personas que pues ven los videos hasta el final, pues ya se enteraron de esto. Igual voy a ponerlo en el muro de publicaciones en YouTube para los que están atentos ahí o les salen siempre las publicaciones. Pues ahí lo voy a escribir para que sepan que a lo mejor no voy a estar subiendo videos con tanta frecuencia. Al menos durante más o menos un mes. Ya en el próximo ya regresamos a la normalidad, pero digamos que el siguiente mes va a ser un poquito complicado. Este mismo aviso probablemente lo haga en los demás canales, así que pues para que lo sepa. Pero no voy a dejar de subir videos, simplemente la frecuencia creo que va a cambiar un poquito solo en esta temporada. Muchas gracias siempre por su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, aquí están mis redes sociales también en la descripción. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.